2 Samuel 1. La muerte de Saúl aconteció poco después que David hubo aplastado a los amalecitas. Hacía ya 2 días que había regresado a Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, tenía la ropa hecha tiras y tierra en la cabeza. Apenas llegó donde David, se tiró al suelo y se postró. David le dijo, ¿de dónde vienes? Respondió, fui uno de los que se salvaron del campamento de Israel. David le dijo, ¿cómo pasaron allá las cosas? Dímelo pues. Ese hombre respondió, el pueblo huyó del campo de batalla, muchos del pueblo cayeron, y también murieron Saúl y su hijo Jonatán. David dijo al joven que le traía esa noticia, ¿cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? Respondió, me encontraba por casualidad en los cerros de Gelboé. Saúl estaba apoyado en su lanza, los carros y los jinetes lo tenían cercado. Entonces él me vio, se dio vuelta y me llamó. Le dije, aquí me tienes. Me dijo, ¿quién eres tú? Le dije, soy una amalecita. Me dijo, acércate y dame muerte, todavía me quedan fuerzas pero siento que me voy a desmayar. Entonces me acerqué y lo maté porque bien sabía que no sobreviviría una vez que cayera al suelo. Luego tomé la corona que tenía en la cabeza, la pulsera que llevaba en el brazo y se los traje a usted, señor. David rasgó su ropa, y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Se lamentaron mucho, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel que habían perecido a espada. Después le dijo David al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Respondió, soy extranjero en este país, soy hijo de una amalecita. David le dijo, ¿cómo te atreviste a matar al ungido de Yahvé? Llamó David a uno de sus compañeros y le dijo, anda y mátalo. Le dio un golpe y murió. David dijo entonces, recaiga tu sangre sobre tu cabeza. Tú mismo te condenaste cuando dijiste que habías herido de muerte al ungido de Yahvé. Luego entonó David una lamentación por Saúl y su hijo Jonatán. Y ordenó que se la aprendieran los hijos de Judá. Es el canto del arco que se puede leer en el libro del justo. ¡Ay! La gloria de Israel pereció en los montes. ¿Cómo cayeron esos héroes? No lo anuncien en Gad, ni cuenten la noticia por las calles de Askelón. No den esa alegría a las mujeres filisteas, a las hijas de los incircuncisos. Que nunca más caiga sobre ustedes ni rocío ni lluvia, montañas de Gelboé, campos verdes, porque allí fue profanado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl no necesitaba aceite, sino sangre de heridos y grasa de héroes. Ni el arco de Jonatán retrocedía, ni en el vacío hería la espada de Saúl. Amados, deseados eran Saúl y Jonatán, ni la vida ni la muerte pudieron separarlos. Más rápidos eran que las águilas, tenían más fuerza que los leones. Lloren por Saúl, hijas de Israel. Las vestía con ropas de colores, joyas de oro ponía en sus trajes de fiesta. ¿Cómo? ¿Han muerto esos héroes? ¿Te a Jonatán en el combate? Jonatán, hermano mío, por ti tengo partido el corazón, pues te quería tanto. Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Cómo? ¿Han muerto esos héroes? ¿Cómo fueron rotas sus armas? 2 Samuel 2. Después de eso David consultó a Yahvé, ¿debo subir a una de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, sube. David añadió, ¿a cuál? Y Yahvé respondió, a Hebrón. Subió pues David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, mujer de Nabal de Carmel. Con él subieron sus hombres, cada cual con su familia, y se instalaron en las aldeas de Hebrón. Entonces se reunieron los hombres de Judá y allí consagraron a David como rey de la casa de Judá. Le informaron a David que la gente de Yabes de Galaad había enterrado a Saúl. David mandó entonces a sus hombres donde la gente de Yabes de Galaad con este mensaje, que Yahvé los bendiga por haber enterrado a Saúl, su señor, pues se lo debían. Que Yahvé les muestre su bondad y su fidelidad, por mi parte también los recompensaré por esa hermosa acción. Y ahora sigan valientes y animosos. Aunque Saúl ha muerto,
los hombres de la casa de Judá me han consagrado como su rey. Abner, hijo de Ner, era el jefe del ejército de Saúl. Tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y se lo llevó a Mahanaim. Allí lo proclamó rey de Galaad, de la tribu de Aser, de Yisreel, de Efraín y Benjamín, en una palabra, de todo Israel. Isbaal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando pasó a ser rey de Israel y reinó 2 años, mientras que la casa de Judá seguía a David. David reinó en Hebrón 7 años y 6 meses sobre la casa de Judá. Abner, hijo de Ner, y la guardia de Isbaal, hijo de Saúl, dejaron Mahanaim para dirigirse a Gabaón. Joab, hijo de Zeruya, y la guardia de David marcharon también hacia allá, y ambas tropas se encontraron cerca de la laguna de Gabaón. Los primeros se estacionaron a un lado de la laguna, y los segundos, al otro lado. Abner dijo a Joab, que salgan los jóvenes a pelear ante nosotros. Joab respondió, de acuerdo, que salgan. Se pararon y los contaron. Había 12 de la tribu de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de la guardia de David. Cada uno tomó a su adversario por los cabellos y le hundió la espada en el costado, de tal modo que cayeron todos juntos. A ese lugar lo llamaron el campo de los costados, y se ubica al lado de Gabaón. Hubo allí ese día una dura batalla. Abner y la gente de Israel fueron derrotados por la guardia de David. Allí estaban los 3 hijos de Zeruya, Joab, Abisaí y Asael. Asael, que corría tan rápido como una gacela salvaje. Se lanzó en persecución de Abner sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner se dio vuelta y le dijo, ¿eres tú Asael? Respondió, sí, yo soy. Abner le dijo entonces, apártate a la derecha o a la izquierda y lánzate sobre uno de esos jóvenes si es que quieres apoderarte de su equipo. Pero Asael no quiso apartarse de él. Abner le repitió a Asael, apártate de mí, si no te dejaré tirado en el suelo, pero, ¿cómo podría después hablar a tu hermano? Como no quisiera apartarse de él, Abner le clavó en el estómago la punta de su lanza y la lanza le salió por la espalda. Cayó allí mismo y murió. Todos se detenían a medida que iban llegando al lugar donde Asael había caído herido de muerte. Joab y Abisaí se lanzaron en persecución de Abner, y cuando el sol ya se ponía, llegaron a la colina de Ame, al este de Giah por el camino del desierto de Gabaón. La gente de Benjamín se agrupó entonces detrás de Abner en una formación cerrada, y se instalaron en la cumbre de una colina. Abner gritó a Joab, ¿seguirá devorando la espada? ¿No sabes que esto acabará en lágrimas? ¿Qué esperas para ordenar a tus hombres que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, tan cierto como que Yahvé vive que si tú no hubieras hablado, esta gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la madrugada. Entonces Joab tocó el cuerno y se detuvo todo el ejército, y así dejaron de perseguir a Israel y terminó la batalla. Abner y sus hombres caminaron toda la noche por la Arabá, cruzaron el Jordán y después de haber caminado además toda la mañana, llegaron a Mahanaim. Joab, por su parte, reunió a sus tropas después de haber puesto fin a la persecución de Abner. La guardia de David había perdido a 19 de sus hombres además de Asael. Pero había dado muerte a 360 hombres de Benjamín, en el ejército de Abner. Se llevaron a Asael y lo enterraron en la tumba de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y llegaron a Hebrón al despuntar el día. 2 Samuel 3. La guerra entre la casa de Saúl y la de David se prolongó. David se iba imponiendo cada vez más, mientras que el partido de Saúl se desmoronaba. David tuvo hijos en Hebrón, el mayor fue Amnón, nacido de Ahinoam de Yisreel. El segundo fue Kileab, nacido de Abigail, mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, que era hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, nacido de Jagit. El quinto, Cefatías, nacido de Abital. El sexto, Yitream, nacido de Egla, mujer de David. Todos esos hijos de David nacieron en Hebrón. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner fue haciéndose cada vez más importante en la casa de Saúl. Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Aía, la que Abner tomó para sí.
Isbaal dijo a Abner, ¿por qué tomaste la concubina de mi padre? Ante esas palabras Abner se enojó violentamente con Isbaal, ¿así que yo soy una cabeza de perro? He tenido todas las atenciones con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y sus amigos, no he dejado que caigas en manos de David, y ahora me haces toda una escena por una historia de mujer. Maldígame Dios una y otra vez si no ayudo desde ahora a David para que se cumpla lo que Yahvé ha dicho. Que quitaría la realeza a la casa de Saúl y haría a David rey de Israel y de Judá, desde Dan a Bersabé. Pacto contigo, pero con una condición, cuando vengas, tráeme a Maikel, la hija de Saúl, si no, nada sacarás con presentarte ante mí. David mandó mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, devuélveme a Maikel mi mujer, la que me dieron a cambio de 100 prepucios de filisteos. Isbaal mandó entonces que la fueran a sacar de la casa de su último marido Paltiel, hijo de Lais. Su marido salió detrás de ella y la acompañó llorando hasta Bahurim. Allí le dijo Abner, vuélvete a tu casa. Y se volvió. Abner sostuvo conversaciones con los ancianos de Israel, les dijo, hace tiempo que desean tener a David por rey. Pasen ahora a las acciones, porque Yahvé habló a David en estos términos, por la mano de mi servidor David salvaré a mi pueblo de Israel de las manos de los filisteos y de todos sus enemigos. Así habló Abner a los hombres de Benjamín, y luego fue a Hebrón a transmitir a David todo lo que habían decidido la gente de Israel y de Benjamín. Abner fue con 20 hombres a Hebrón a visitar a David, y éste dio un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo entonces a David, ojalá pueda reunir alrededor de mi señor el rey a todo Israel, harán una alianza contigo, y tú reinarás sobre todo lo que pudieras desear. Luego David se despidió de Abner, que se fue en paz. Sucedió que Joab y la guardia de David regresaban de una incursión, en la que habían reunido un enorme botín. Abner, por su parte, había dejado a David en Hebrón, David lo había despedido y se volvía tranquilamente. Cuando llegaron Joab y su tropa, le comunicaron a Joab que Abner, hijo de Ner, había estado en casa del rey y que éste se había despedido de aquel amigablemente. Entonces Joab entró en la casa del rey y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Así que Abner vino a tu casa y dejaste que se fuera? Conoces bien a Abner, hijo de Ner, vino solo para engañarte, para saber lo que haces y sientes, y averiguar tus planes. Apenas salió de la casa de David, y sin decirle nada a éste, Joab mandó unos mensajeros a la cisterna de Sirá para que volviera a Abner. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó detrás de la puerta so pretexto de conversar privadamente con él, y allí lo hirió en el estómago para vengar la sangre de su hermano Asael. Abner murió. David solo supo después lo sucedido. Exclamó, yo y mi reino seremos para siempre inocentes ante Yahvé de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga esa sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que haya siempre en la casa de Joab enfermos de algún flujo o de lepra, hombres que sean buenos para trabajar con el uso, víctimas de la espada, y gente que carezca de pan. De este modo Joab y su hermano Abisai dieron muerte a Abner por causa de su hermano Asael, al que Abner había dado muerte en la batalla de Gabaón. David dijo después a Joab y a toda la gente que estaba a su alrededor, rasguen sus ropas, pónganse sacos en su cintura y hagan duelo por Abner. El rey David iba detrás del cadáver. Durante el entierro en Hebrón, el rey habló en alta voz y lloró ante la tumba. Todo el pueblo lloró con él. El rey entonó entonces esta lamentación por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como un hombre cualquiera? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban apretados por cadenas de bronce, pero caíste como cae uno en manos de criminales. Todo el pueblo se puso a llorar. Todos insistían a David para que comiera algo mientras era de día, pero David hizo este juramento, que Dios me maldiga y remaldiga si pruebo pan o alguna otra cosa antes de la puesta del sol. La gente del pueblo quedó muy impresionada y encontraron que eso estaba bien. Además encontraban que todo lo que hacía el rey estaba muy bien.
Todo el pueblo y todo Israel comprendieron que el rey nada había tenido que ver con el asesinato de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿No saben acaso que un gran jefe ha caído hoy en Israel? Yo, por ahora, a pesar de que he recibido la consagración real, puedo hacer bien poca cosa. Esos hombres, los hijos de Zeruya, son más duros que yo. Yahvé haga pagar el mal al que lo hizo. 2 Samuel 4. Cuando el hijo de Saúl supo que Abner había sido asesinado en Hebrón, se le cayeron los brazos y todo Israel se estremeció. El hijo de Saúl tenía 2 jefes de banda, 2 hijos de Rimón de Beeroth, uno se llamaba Baana y el otro, Recab. Eran de la tribu de Benjamín porque Beeroth formaba parte del territorio de Benjamín. La gente de Beeroth se había refugiado en Gittayim, y han permanecido allí hasta ese día. Había también allí un hijo de Jonatán, hijo de Saúl, que tenía 5 años cuando llegó a Yisreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero en el apuro se le cayó el niño y quedó cojo. Se llamaba Meribaal. Los hijos de Rimón de Beeroth, Recab y Baana, se dirigieron a la casa de Isbaal. Llegaron cuando hacía más calor en el día, mientras éste dormía la siesta. La mujer que custodiaba la puerta se había adormilado y quedado dormida mientras limpiaba trigo. Recab y su hermano se acercaron despacito. Entraron en la casa y encontraron a Isbaal tendido en la cama de Esta es la cabeza de Isbaal, el hijo de tu enemigo Saúl que quería quitarte la vida. Hoy Yahvé vengó al rey mi señor de Saúl y de su raza. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Beeroth, por Yahvé que vive y que me ha librado de todos mis problemas. Cuando vino un hombre a verme con la noticia de que Saúl había muerto, creía que era portador de una buena noticia, pero lo hice arrestar y ejecutar en Siclag, en vez de recompensarlo por esa buena noticia. Con mayor razón ahora que unos malhechores han asesinado en su casa a un hombre bueno mientras dormía, les voy a hacer pagar la sangre que derramaron, y los voy a barrer de la tierra. David dio órdenes a unos jóvenes que estaban presentes, quienes les dieron muerte. Enseguida les cortaron las manos y los pies y los colgaron encima de la pileta de Hebrón. Tomaron también la cabeza de Isbaal y la depositaron en la tumba de Abner en Hebrón. 2 Samuel 5. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron: somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. El rey y sus hombres avanzaron sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían por entonces en la región. Estos dijeron a David: tú no entrarás aquí, aunque los ciegos y los cojos fueran los defensores. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Pues ese día había dicho David: el que quiera derrotar a los jebuseos, que suba por el canal. David maldice a esos cojos y a esos ciegos. De ahí, y los cojos no entrarán en la casa de Dios. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, luego construyó en su derredor, desde el Milo hacia el interior. David seguía creciendo sin cesar, y Yahvé Sabaoth estaba con él. El rey de Tiro, Hiram, despachó una misión donde David con madera de cedro, carpinteros y canteros, que construyeron una casa para David. Entonces David comprendió que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que haría glorioso su reinado por su pueblo de Israel. Después que llegó David de Hebrón, se escogió en Jerusalén a otras mujeres y concubinas. Tuvo de ellas hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jihar, Elisúa, Nefeg,
Jafia, Elisama, Baal-Jada y Elifelet. Cuando supieron los filisteos que David había sido consagrado como rey de todo Israel, subieron todos para apoderarse de él, le avisaron a David y éste bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. Y David consultó a Yahvé, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Yahvé respondió a David, atácalos, pues pondré a los filisteos en tus manos. David se dirigió a Baal-Perasim, y allí los derrotó. Yahvé, dijo, fue como un torrente, me abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamaron a ese lugar Baal-Perasim, el Señor de la brecha. Los filisteos dejaron allí sus ídolos, los que fueron tomados por David y sus hombres. De nuevo subieron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. David consultó a Yahvé, quien le respondió, no los ataques de frente, tómalos por la retaguardia, pasa por el lado del bosque. Cuando oigas un ruido de pasos por encima de los árboles, apresúrate porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Yahvé le había ordenado, y atacó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Güese. 2 Samuel 6. David reunió entonces a todo lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres. Y se dirigió a Baala de Judá, acompañado de todo su pueblo. Quería traer el arca de Dios sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, quien se sienta en ella sobre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, en la cumbre de la colina, y la pusieron en una carreta nueva, la había sacado de la casa de Abinadab. Usa y Agío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usa iba al lado del arca de Dios y Agío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaban a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se enojó con Usa y Dios lo hirió allí mismo, murió al lado del arca de Dios. David quedó indignado porque Yahvé había herido de muerte a Usa. Luego de ese incidente este lugar se llamó Pérez Usa. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo, ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que la llevaran donde Obed-edom de Gat. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en casa de Obed-edom de Gat, y Yahvé bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed-edom y todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios. David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David. Cuando los hombres que llevaban el arca de Yahvé dieron los 6 primeros pasos, se ofreció como sacrificio un buey y un ternero gordo. David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé, estaba solo en paños menores. David y todos los israelitas fueron llevando el arca de Yahvé al son de la fanfarria y del cuerno. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Maíquel, hija de Saúl, estaba mirando en la ventana. Vio al rey que saltaba y se contorneaba delante de Yahvé, y lo despreció en su corazón. Trajeron pues el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció a Yahvé holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David hubo terminado de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sabaoth. Después distribuyó a todo el mundo, a todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, a cada uno, un pastel, una porción de carne, un dulce de pasas, y todo el mundo regresó a su casa. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Maíquel, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, «Realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores como lo haría un hombre cualquiera». Pero David respondió a Maíquel, bailaba en presencia de Yahvé. «Por Yahvé que vive, por el que me eligió prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel, yo seguiré bailando en presencia de Yahvé».
Me rebajaré más aún y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres de las que hablabas. Y Michal, hija de Saúl, no tuvo nunca hijos. 2 Samuel 7. El rey se había trasladado a su casa, y Yahvé había limpiado de enemigos todos los alrededores. Entonces dijo al profeta Natán: Yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de eso? Natán respondió al rey: Haz todo lo que estimes conveniente, porque Yahvé está contigo. Pero esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Yahvé. Le dirás a mi servidor David: Esto dice Yahvé, ¿así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa donde morar, sino que estaba con ellos y tenía como morada solo una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que había puesto como pastores de mi pueblo de Israel: ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Le transmitirás pues a mi servidor David esta palabra de Yahvé Sabaoth: Te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Doquiera ibas yo estaba contigo, eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grande tu nombre tanto como el de los más grandes de la tierra. Y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Allí lo plantaré y allí se quedará. Ya no será más sacudido, los malvados ya no seguirán oprimiéndolo como antes. Cuando establecí jueces en mi pueblo Israel, lo libraré de todos sus enemigos. Y Yahvé te manda a decir esto: Yo te construiré una casa. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal lo corregiré como lo hacen los hombres, lo castigaré a la manera humana. Pero no me apartaré de él así como me aparté de Saúl y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí, tu trono será firme para siempre. Fue pues Natán a hablar con David y le transmitió todas esas palabras y esa visión. Entonces el rey David fue a sentarse ante Yahvé: ¿Quién soy yo, Señor Yahvé? ¿Qué es mi familia para que me hayas conducido hasta acá? Pero eso te parece todavía muy poco, Señor Yahvé, ya que ahora extiendes tus promesas a la familia de tu servidor para un futuro lejano. ¿Es ese un destino normal para un hombre, Señor Yahvé? ¿Qué podría añadir tu servidor David? Tú lo conoces, Señor Yahvé. Tú has llevado a cabo libremente esas grandes cosas para honrar tus promesas, que acabas de comunicar a tu servidor. Eres grande, Señor Yahvé, nadie es como tú, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos, no hay otro Dios fuera de ti. ¿Y quién es como tu pueblo Israel? ¿Hay otra nación en la tierra que haya sido comprada por un Dios para hacerla su pueblo, para darle un nombre, para ejecutar en favor de ella grandes y terribles cosas y para expulsar ante ese pueblo a las demás naciones con sus dioses? Tú estableciste a tu pueblo Israel para que fuera tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, llegaste a ser su Dios. Ahora pues, Señor Yahvé, haz que sea siempre cierta la palabra que acabas de pronunciar respecto a tu servidor y a su familia, haz lo que dijiste. Entonces será glorificado tu nombre para siempre y dirán: Yahvé Sabaoth es Dios de Israel. La casa de tu servidor David permanecerá firme delante de ti. Ya que eres tu Yahvé Sabaoth, el Dios de Israel, quien ha hecho esta revelación a tu servidor, te edificaré una casa. Por eso tu servidor tiene la audacia de dirigirte esta plegaria. Señor Yahvé, tú eres realmente Dios, tus palabras son verdaderas, y tú eres quien hace la promesa a tu servidor. Ahora dígnate bendecir la familia de tu servidor, que tu bendición acompañe siempre a mi familia, como tú, Señor Yahvé, lo has dicho. 2 Samuel 8. Después de eso David venció a los filisteos, quienes se declararon sus súbditos, así puso fin David al dominio filisteo. Venció igualmente a los moabitas. Los hacía tender en tierra y medir con un cordel, 2 cordeles para los que estaban destinados a la muerte, y un cordel, a los que se perdonaba la vida.
Los moabitas quedaron sometidos a David y le pagaron contribuciones. David venció a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Saba, cuando éste llevó a cabo una expedición para ser nuevamente dueño del río. Le capturó 1,700 combatientes en carros y 20,000 hombres de infantería. David cortó los jarretes a todos los caballos y se quedó solo con 100. Los arameos de Damasco quisieron socorrer a Hadadezer, rey de Saba, pero David les mató 20,000 hombres. Después de eso, David puso gobernadores en la región de Damasco y los arameos pasaron a ser súbditos de David, le pagaban un tributo. Así fue como Yahvé daba la victoria a David a donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los guardias de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo en Tebaj y Berotai, las ciudades de Hadadezer, se apoderó de gran cantidad de bronce. Cuando Tú, rey de Hamat, supo que David había aplastado al ejército de Hadadezer, envió donde David a su hijo Adoram para que lo saludara y lo felicitara por haber luchado con Hadadezer y haberlo vencido. Pues Hadadezer estaba constantemente en guerra con Tú. Adoram llevó consigo objetos de plata, oro y bronce. El rey David lo consagró todo a Yahvé junto con la plata y el oro provenientes de todas las naciones que le estaban sometidas. Aram, Moab, los amonitas, los filisteos, Amalek, también estaba allí el tesoro que había quitado a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Saba. David se hizo más célebre todavía cuando regresó después de haber vencido a los edomitas en el Valle de la Sal. Eran 18,000. Puso gobernadores en Idem y todos los edomitas fueron súbditos de David. Yahvé daba la victoria a David doquiera éste iba. David reinó en todo Israel, hacía respetar el derecho y administraba justicia a su pueblo. Joab, hijo de Zeruya, comandaba el ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el archivero. Sadoc y Ebiatar, hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, eran sacerdotes. Seraya era secretario. Benayas, hijo de Yoyada, comandaba la guardia de los quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. 2 Samuel 9. David preguntó: ¿hay todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad en recuerdo de Jonatán? Ahora bien, la familia de Saúl tenía un mayordomo que se llamaba Siba. Lo llevaron donde David y el rey le dijo: ¿tú eres Siba? Respondió: para servirte. El rey le preguntó: ¿queda todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad digna de Dios? Siba respondió al rey: todavía queda un hijo de Jonatán que está tullido de ambas piernas. ¿Dónde está?, preguntó el rey. Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey David lo mandó buscar a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando llegó donde David, Meribaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, se postró con el rostro en tierra. David le dijo: Meribaal. Respondió: soy yo tu servidor. Entonces David le dijo: no temas, quiero tratarte con bondad debido a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu abuelo, y todos los días comerás a mi mesa. Se postró de nuevo y dijo: ¿quién es tu servidor para que pongas atención en un perro despanzurrado como yo? El rey llamó a Siba, el servidor de Saúl, y le dijo: doy a tu patrón todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, junto con tus hijos y tus esclavos, trabajarás la tierra para él, harás las cosechas y así asegurarás para la familia de tu patrón el alimento que necesita. Pero Meribaal, el hijo de tu patrón, comerá todos los días a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 esclavos. Y respondió al rey: tu servidor hará lo que el rey mi señor mandó a su servidor. De ese modo Meribaal comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Meribaal tenía un pequeño hijo que se llamaba Mica. Toda la gente de Siba trabajaba para Meribaal. Pero Meribaal residía en Jerusalén donde todos los días comía a la mesa del rey. Era tullido de ambas piernas. 2 Samuel 10. Por ese entonces murió el rey de los amonitas, y su hijo Amún reinó en su lugar. David se dijo: le haré atenciones a Amún, hijo de Nahás, así como su padre lo hizo conmigo.
David envió pues a sus servidores para presentarle sus condolencias con motivo de la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron donde los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a su señor Amón: ¿Crees tú que David mandó a sus mensajeros con condolencias solo para honrar a tu padre? Seguramente los mandó para que vinieran a espiar la ciudad, para que conocieran sus defensas y poder así apoderarse de ella. Amón tomó entonces a los servidores de David, les rasuró la mitad de su barba, les cortó la ropa a la altura de las nalgas y los mandó de vuelta. Al saber eso, David envió a alguien que fuera a encontrarlos, pues esos hombres estaban llenos de vergüenza. Les mandó decir: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y después regresen. Los amonitas se dieron cuenta de que se habían vuelto odiosos para David, contrataron por tanto a su servicio a los arameos de Bat-Rijab y a los arameos de Soba, en una cantidad de 20,000 hombres, y 12,000 hombres de Tab. Cuando David supo eso, mandó a Joab con todo el ejército y los de la guardia. Los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Soba y de Rehob más la gente de Tab y de Macá se quedaban a pleno campo. Joab se encontró pues con enemigos tanto delante como detrás de él. Separó la guardia de Israel y la formó en filas frente a los arameos. Luego encomendó a su hermano Abisaí el resto del pueblo, y éste lo formó frente a los arameos. Dijo entonces: si los arameos son más poderosos que yo, tú vendrás a ayudarme, y si los amonitas son más poderosos que tú, yo iré a ayudarte. Ten valor, demostremos que somos valientes por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Yahvé hará lo que mejor le parezca. Cuando avanzó Joab con su ejército para atacar a los arameos, estos salieron huyendo. Al ver los amonitas que huían los arameos, dieron también la espalda a Abisaí y entraron en la ciudad. Entonces Joab puso fin a la expedición en contra de los amonitas y regresó a Jerusalén. Al ver que habían sido derrotados por Israel, los arameos reunieron sus fuerzas. Hadadezer mandó mensajeros para convocar a todos los arameos que vivían al otro lado del río y se concentraron en Helam. Sobac, el jefe del ejército de Hadadezer, los mandaba a todos. Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, atravesó el Jordán y llegó a Helam. Los arameos se pusieron en orden de batalla frente a David y se trabó el combate. Los arameos dieron vuelta la espalda ante Israel y David les mató 700 caballos y 40,000 hombres. Sobac, su comandante en jefe, fue derribado y murió allí mismo. Cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, solicitaron la paz a los israelitas y se declararon sus súbditos. Desde ese día los arameos no se atrevieron más a socorrer a los amonitas. 2 Samuel 11. A vuelta de año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Raba, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después que se había purificado de su regla, luego se volvió a su casa. Al ver que tenía atraso, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, éste despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer.
Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David lo invitó a su mesa a comer y a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche, se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David y uno de ellos fue Urías elitita. Joab mandó a David noticias de las operaciones. Y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles de la batalla. A lo mejor el rey se va a enojar y te dirá, ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No saben que les disparan desde lo alto de las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer que dejó caer sobre él una piedra de molino de lo alto de los muros de Tebés, y así murió? ¿Por qué se acercaron tanto a las murallas? Entonces tú sencillamente le responderás: tu servidor Urías elitita murió también. Partió el mensajero y a su arribo le transmitió a David todo el mensaje de Joab. David se enojó. Entonces el mensajero le respondió: esos hombres trataron de efectuar un ataque en contra nuestra, hicieron una salida a descampado, y nosotros los hicimos retroceder hasta la puerta de la ciudad. Pero entonces los arqueros dispararon desde lo alto de las murallas contra tus servidores, murieron varios guardias del rey y entre ellos estaba Urías elitita. David dijo al mensajero: dile a Joab que no se preocupe más por este asunto, porque la espada devora tanto aquí como acullá. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya, que se mantenga firme. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto. Hizo duelo por él. Y cuando se terminaron los días de duelo, David la mandó a buscar. La llevó a su casa, la tomó por mujer y ella le dio un hijo, pero lo que David había hecho le pareció pésimo a Yahvé. 2 Samuel 12. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo: había en una ciudad 2 hombres, uno era rico y el otro, pobre. El rico tenía mucho ganado mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo, era para él como una hija. Un día el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso, la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías elitita para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa, tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo que se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, en presencia de todo Israel, a pleno día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo que te nació morirá. Mientras Natán regresaba a su casa, Yahvé hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David, que cayó enfermo.
David pidió a Dios por su hijo, se negaba a comer y cuando regresó a su casa, dormía en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara, pero se negaba y no ingirió ningún alimento con ellos. Al 7º día, el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a comunicarle la noticia, pues se decían, si cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no quería hacernos caso, ¿qué no hará ahora cuando le comuniquemos que el niño murió? David se dio cuenta de que los servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió entonces que el niño había muerto y dijo a sus servidores, ¿murió el niño? Le respondieron, sí, murió. Entonces David se levantó, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Entró a la casa de Yahvé donde se postró, luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran algo y comió. Sus servidores le dijeron, ¿qué haces? Cuando el niño estaba vivo, ayunabas, llorabas, y ahora que está muerto, te levantas y comes. Respondió, mientras el niño estaba aún con vida, ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe? A lo mejor Yahvé tiene piedad de mí y sana al niño. Pero ahora que está muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso hacer que reviva? En vez de que vuelva a mí, seré yo más bien quien vaya donde él. David consoló a su mujer Betsabé, la fue a ver y se acostó con ella, quien concibió y dio a luz a un niño, al que le puso el nombre de Salomón. Yahvé amó a ese niño. Y mandó al profeta Natán, que lo llamó Yedidia, es decir, amado de Yahvé, por encargo suyo. Joab atacó Rabá de los amonitas y se apoderó de esa ciudad real. Después mandó mensajeros donde David para decirle, ataqué Rabá y me apoderé de la ciudad baja. Ya es tiempo de que congregues al resto del pueblo. Ven pues a acampar frente a la ciudad y a apoderarte de ella, no vaya a ser que la tome yo y que le den mi nombre. Congregó pues David a todo el pueblo y salió rumbo a Rabá, atacó la ciudad y se apoderó de ella. Le quitó al dios Milcom su corona que pesaba 1 talento de oro y que tenía engarzada una piedra preciosa, la que pronto lució en la cabeza de David. Se apoderó de un inmenso botín. Después desterró a todos los habitantes de la ciudad, los condenó a trabajos forzados con el serrucho, la picota o el hacha y los empleó en la fabricación de ladrillos. Así actuó David con todas las ciudades de los amonitas, y después regresó a Jerusalén con todo su ejército. 2 Samuel 13. Poco después aconteció esto: Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era muy bella y que se llamaba Tamar. Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Amnón se atormentaba de tal forma que hasta se enfermó pensando en su media hermana Tamar. Esta era virgen y Amnón no veía cómo lo podría hacer. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era muy astuto. Le dijo, ¿qué te pasa, hijo de rey? ¿Qué tan temprano te ves ya alicaído? ¿Quieres decírmelo? Amnón le respondió, es que quiero a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo, anda a acostarte, pon cara de enfermo, y cuando vaya tu padre a verte, dile, dale permiso a mi hermana Tamar para que venga a servirme la comida. Que prepare un guiso ante mi vista y me lo sirva de su mano. Amnón se fue a acostar y se hizo el enfermo. El rey lo fue a ver y Amnón dijo al rey, dale permiso a mi hermana Tamar para que venga, prepare unos pastelillos en mi presencia y me los sirva de su mano. David mandó a buscar a Tamar a la casa, anda a la casa de tu hermano Amnón y prepárale alguna comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón que estaba en cama, preparó la masa, la sobó y ante la vista de él moldeó unos pastelillos que puso a cocer. Tomó después la sartén y la vació delante de él, pero no quiso comer. Amnón dijo entonces, manden a todos afuera, y salieron todos. Amnón dijo entonces a Tamar, trae la comida a la pieza para que la reciba de tus manos. Tamar tomó los pastelillos que había preparado y se los llevó a su hermano Amnón a su pieza. Cuando ella se los presentó, la agarró y le dijo, hermana mía, ven a acostarte conmigo. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no me tomes a la fuerza, pues no se actúa así en Israel. No cometas esta falta. ¿A dónde iría con mi vergüenza?
y tú serías como un maldito en Israel. Habla mejor con el rey, que no se negará a darme a ti. Pero él no quiso hacerle caso, la agarró a la fuerza y se acostó con ella. Pero luego Amnón la detestó. Era un odio más grande aún que el amor que le tenía. Amnón le dijo, párate y ándate. Ella respondió, no, hermano mío, no me eches. Eso sería peor que lo que acabas de hacer. Pero no quiso oírla, sino que llamó a un joven que estaba a su servicio y le dijo, échala fuera, lejos de mí, y cuando salgas cierra la puerta con candado. Ella llevaba una túnica con mangas, porque así se vestían las hijas del rey cuando todavía eran vírgenes. El sirviente la echó fuera y cuando salió cerró la puerta con candado. Tamar se echó ceniza en la cabeza, rasgó su túnica con mangas y se puso una mano en la cabeza, luego partió lanzando gritos. Su hermano Absalón le dijo, ¿así que tu hermano Amnón se acostó contigo? Escúchame, hermana mía, no digas nada a nadie. ¿No es tu hermano? No tomes tan a pecho lo sucedido. Tamar se quedó desamparada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró del asunto, se enojó mucho pero no quiso llamarle la atención a su hijo Amnón, porque era su preferido por ser el mayor. Absalón tampoco le dijo nada, ni buenas ni malas palabras, pero sentía odio por él debido a que había violado a su hermana Tamar. 2 años después, Absalón iba a hacer la esquila en Baal Hazor, al lado de Efraín. Absalón invitó a ella a todos los hijos del rey. Absalón dijo al rey, ahora que tu servidor va a recibir a los esquiladores, venga el rey con toda su gente a mi casa. Pero el rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no podemos ir todos, pues sería demasiado gasto para ti. Absalón siguió insistiendo ante el rey, quien no quiso ir y se contentó con bendecirlo. Absalón le dijo entonces, de acuerdo, pero al menos acepta que venga conmigo mi hermano Amnón. El rey le respondió, ¿por qué tiene que ir contigo? Pero Absalón insistió tanto que el rey dio permiso para que fuera Amnón con los demás hijos del rey. Absalón preparó un banquete real. Y dio esta orden a sus muchachos, cuando Amnón esté borracho, les diré, denle a Amnón. E inmediatamente lo matarán. No teman nada, pues yo soy quien se lo ordena. Ánimo, no se acobarden. Los servidores de Absalón hicieron con Amnón tal como Absalón se lo había ordenado. Al ver eso, todos los demás hijos del rey se levantaron, cada cual ensilló su mula y huyeron. Todavía estaban en camino cuando llegó la noticia donde David, Absalón mató a todos los hijos del rey y nadie escapó. El rey se levantó, rasgó su ropa y se acostó en el suelo. Todas las personas que estaban con él rasgaron también su ropa. Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, tomó entonces la palabra, diciendo, Señor, no crea que murieron todos los hijos del rey, solo murió Amnón, pues era una idea fija en la cabeza de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. No tome, mi señor, tan en serio la cosa, ni piense tampoco que murieron todos los hijos del rey. No, solo murió Amnón, y Absalón seguramente salió huyendo. El joven que estaba de vigía divisó un grupo importante que bajaba por el camino de Bahurim, y fue a informar al rey. Vi unos hombres que bajan por el camino de Bahurim por la falda del cerro. Jonadab dijo entonces al rey, ves que tu servidor no estaba equivocado. Todavía estaba hablando cuando entraron los hijos del rey, lanzando exclamaciones y llorando. El rey se puso a llorar también junto con sus servidores. Mientras tanto Absalón había huido y se había refugiado en casa de Talmai, hijo de Amihud, rey de Gesur. Allí estuvo 3 años. Después se consoló de la muerte de Amnón y se le pasó el enojo con Absalón. 2 Samuel 14. Joab, hijo de Zeruya, se dio cuenta de que el rey estaba preocupado por Absalón. Y mandó buscar a Tecoa, una mujer astuta. Óyeme bien, le dijo, vas a ponerte ropa de luto. No te perfumarás y te comportarás como una mujer que está de luto mucho tiempo por un difunto. Irás donde el rey y le contarás toda la historia que te voy a decir. La mujer de Tecoa fue donde el rey, se postró con el rostro en tierra y se puso a gritar, ayúdame, señor rey. El rey le preguntó, ¿qué tienes? Respondió, ay. Soy viuda,
mi marido murió. Tu sirvienta tenía 2 hijos. Se pelearon en el campo, no había allí nadie para separarlos, y uno mató al otro. Ahora toda la familia se lanzó en mi contra. Me dicen, entréganos al que dio muerte a su hermano para que lo matemos y así pague por la vida de su hermano. Pero me van a quitar al heredero. Van a apagar la brasita que me queda todavía, me dejarán en la tierra sin marido, sin nombre, sin descendencia. El rey dijo a la mujer, regresa a tu casa y yo mismo intervendré en tu asunto. La mujer de Tecoa dijo al rey, señor rey, que este problema me afecte solo a mí y a mi familia, pero que el rey y su trono no tengan por qué preocuparse. El rey replicó, tráeme al que te amenazó y te prometo que no volverá más a hacerte el mal. Ella le dijo, que me prometa el rey en nombre de Yahvé su Dios que el vengador de la sangre no aumentará mi pena ni hará que perezca mi hijo. Él le dijo, por Yahvé que vive, no caerá en tierra un solo cabello de tu hijo. La mujer retomó la palabra diciendo, permítale el señor rey a su sirvienta decir todavía una palabra. Le dijo, habla. La mujer respondió, al pronunciar ese juramento el rey se condenó solo, pues lesiona al pueblo de Dios cuando se niega a que regrese el que desterró. Todos estamos condenados a morir, no se recupera el agua que se derrama en el suelo, Dios no hace que vuelvan los muertos. Que el rey, pues, busque los medios para que regrese el que fue exiliado. Me atemorizaban. Me dije, hablaré al rey, a lo mejor hará lo que le pide su sirvienta. A lo mejor el rey me atiende y quiere librarme del que quiere cercenarnos a mí y a mi hijo de la herencia de Dios. Y me dije, ojalá el señor rey pudiera decir tan solo una palabra apaciguante, porque el rey es como un ángel de Dios, que comprende el bien y el mal. Que Yahvé tu Dios esté contigo. El rey respondió a la mujer, no me ocultes nada y respóndeme esta pregunta. La mujer le dijo, hable mi señor rey. El rey le dijo, detrás de todo este asunto no está acaso Joab. La mujer le respondió, tan cierto como que tú vives, señor rey, que uno no puede desviarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que dice el rey mi señor. Sí, fue tu servidor Joab quien me encargó esto. Él fue quien puso todas esas palabras en mi boca. Tu servidor Joab disfrazó la situación pendiente con esta historia, pero la sabiduría del rey mi señor es como la sabiduría de un ángel de Dios, pues sabe todo lo que pasa en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, ¿así que tú inventaste este cuento? Trae de vuelta al joven Absalón. Joab se postró con el rostro en tierra y bendijo al rey, diciendo, ahora que el rey solucionó el problema de su servidor, tengo la prueba de que está lleno de atenciones para mí. Joab partió para Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Sin embargo el rey dijo, que se vaya a su casa y que no se presente ante mí. Absalón se retiró pues a su casa y no se presentó ante el rey. Nadie era más buen mozo que Absalón en todo el territorio de Israel. Todos cantaban sus alabanzas, de pies a cabeza no había en él ningún defecto. Absalón se cortaba el cabello cuando ya le pesaba mucho, y cuando se lo cortaba se lo pesaba. Pues bien, pesaba 200 siclos según el peso del rey, 1,5 kilos. Absalón tuvo 3 hijos y una hija a la que llamó Tamar, esta era muy hermosa. Absalón estuvo 2 años en Jerusalén sin presentarse ante el rey. Transcurrido ese tiempo mandó buscar a Joab para mandarlo donde el rey, pero Joab no quiso ir. Lo mandó buscar por segunda vez, pero tampoco quiso ir. Entonces dijo a sus sirvientes, ¿ven ustedes el campo de Joab que está al lado del mío, en el que se sembró cebada? Pues bien, vayan y préndanle fuego. Los sirvientes de Absalón prendieron fuego al campo. Inmediatamente fueron los sirvientes de Joab a buscarlo con la ropa hecha tiras y le dijeron, los sirvientes de Absalón prendieron fuego a todo el campo. Joab se paró y fue a la casa de Absalón, y le dijo, ¿por qué tus sirvientes prendieron fuego a mi campo? Absalón respondió a Joab, te mandé a buscar con este recado, ven que quiero mandarte donde el rey. Le preguntarás por qué ordenó que volviera de Gesur. Me hubiera valido más quedarme allá abajo. Ahora quiero presentarme al rey, si cometí un crimen, que me condene a muerte. Joab fue a contar todo eso al rey,
quien mandó llamar a Absalón. Este llegó a la casa del rey, se postró con el rostro en tierra, y el rey lo abrazó. 2 Samuel 15. Después de eso Absalón se compró un carro, caballos y contrató a 50 hombres que iban corriendo delante de él. Muy temprano iba Absalón a pararse al lado del camino que lleva a la puerta de la ciudad. Cada vez que un hombre tenía un pleito y debía presentarse en casa del rey para el juicio, Absalón lo llamaba y le preguntaba, ¿de qué ciudad eres tú? Si el otro respondía, tu servidor es de tal tribu de Israel. Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no habrá nadie en la casa del rey para escucharte. Luego Absalón agregaba, si yo estuviera encargado de la justicia en este país, todos los que tuvieran un pleito vendrían a verme y yo les haría justicia. Y cuando alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía la mano, lo levantaba y lo abrazaba. Así se comportaba Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey por algún pleito, y con eso se ganaba el corazón de todos los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey, déjame ir a Hebrón a cumplir una manda que hice a Yahvé. Cuando estaba en Gesur, en Aram, hice esta manda, si Yahvé permite que vuelva a Jerusalén, iré a honrarlo a Hebrón. El rey le dijo, anda en paz. Absalón entonces se preparó y partió para Hebrón. Absalón mandó a decir a todas las tribus de Israel, en cuanto oigan el sonido del cuerno, ustedes proclamarán, Absalón es rey en Hebrón. 200 personas invitadas por Absalón habían salido con el de Jerusalén, pero iban sin saber, sin conocer nada de lo que se tramaba. Mientras Absalón ofrecía sacrificios, mandó buscar a Gilo a un consejero de David que se llamaba Ahitofel de Gilo. La conspiración aumentaba día a día y los partidarios de Absalón iban siendo cada vez más numerosos. Alguien fue a informarle a David, los hombres de Israel se pasaron a Absalón. David entonces dijo a sus servidores y a los que estaban con él en Jerusalén, rápido, huyamos, porque en caso contrario no escaparemos de Absalón. Salgamos inmediatamente, porque si nos alcanza, nos derrotará y pasará a cuchillo la ciudad. Los servidores del rey le dijeron, a donde quiera que vaya nuestro señor el rey, allí estarán sus servidores. El rey salió a pie con toda su familia, dejando en la ciudad a 10 concubinas. El rey iba a pie acompañado de toda su gente, e hicieron un alto a la última casa. Todos sus servidores estaban a su lado mientras desfilaban delante del rey los mercenarios quereteos y peleteos. Estos eran 600 hombres que habían venido de Gat con él. El rey dijo a Itaí de Gat, ¿por qué vienes también con nosotros? Vuélvete y quédate con el nuevo rey. Tú eres un extranjero y ya has tenido que dejar tu país. Has llegado hace poco y voy a hacerte salir cuando no sé a dónde voy. Regresa con tus hermanos y que Yahvé te pague tu bondad y tu fidelidad. Pero Itaí respondió al rey, por Yahvé que vive y por la vida del rey mi señor, donde esté mi señor el rey allí estarán para mí la vida y la muerte. David dijo entonces a Itaí, adelante, pasa. E Itaí siguió adelante con todos sus hombres y sus familias. El pueblo iba pasando y todos lloraban a gritos. El rey atravesó el torrente del Cedrón y toda la gente pasó al este del camino que pasa por el desierto. También estaba allí Sadoc junto con todos los levitas que transportaban el arca de la alianza de Dios. Habían dejado el arca en el suelo mientras el pueblo que venía de la ciudad subía y desfilaba. El rey dijo entonces a Sadoc, lleva el arca de Dios a la ciudad. Si merezco consideración a los ojos de Yahvé, me traerá de vuelta y volveré a ver el arca y su morada. Pero si dice, ya no quiero más de ti, aquí estoy, que me trate como mejor le parezca. El rey dijo además al sacerdote Sadoc, vuelve en paz a la ciudad con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, hijo de Ebiatar. Fíjense, me quedaré en los desfiladeros del desierto hasta que reciba de ustedes algún mensaje con noticias. Sadoc y Ebiatar llevaron pues de vuelta a Jerusalén el arca de Dios y se quedaron allí. Mientras David subía el cerro de los Olivos, iba llorando, con un velo en la cabeza y caminando descalzo. Todos los que estaban con él llevaban también la cabeza cubierta y subían llorando. Transmitieron a David esta noticia, Ahitofel es uno de los conjurados, está con Absalón.
David entonces exclamó: «Oh Yahvé, vuelve locos los consejos de Ahitofel». Cuando David llegó a la cumbre, allí donde se adora a Dios, vio que venía a su encuentro uno de sus familiares, Husaí el arquita, quien llevaba rota su túnica y la cabeza cubierta de polvo. David le dijo: «Si vienes conmigo, serás una carga para mí. Podrías volver a la ciudad y decir a Absalón: estaré a tu servicio, señor rey. Antes serví a tu padre, pero ahora te sirvo a ti. Así me harás un servicio embrollando los consejos de Ahitofel. Contigo estarán los sacerdotes Sadoc y Ebiatar. Todo lo que veas en el palacio se lo transmitirás a los sacerdotes Sadoc y Ebiatar. Sus dos hijos, Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Ebiatar, están con ellos y por su intermedio me darán a conocer todo lo que sepan». Husaí, familiar de David, entró de vuelta en la ciudad, en el mismo momento en que Absalón llegaba a Jerusalén. 2 Samuel 16. Cuando David llegó a la cumbre, Siba, el servidor de Meribaal, salió a su encuentro con un par de burros. Llevaba 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 frutas de la estación y un cuero de vino. El rey dijo a Siba: «¿Qué vas a hacer con todo eso?». Siba le respondió: «Los burros servirán para que monten en ellos la familia del rey, el pan, las frutas de la estación servirán como alimento de sus compañeros. Y a los que se cansen en el desierto les darán a beber vino». Entonces le dijo el rey: «Pero, ¿dónde está el hijo de tu señor Saúl?». Siba dijo al rey: «Se quedó en Jerusalén, pues piensa que la casa de Israel le devolverá hoy la realeza de su padre». El rey dijo a Siba: «Todo lo que tiene Meribaal te pertenece». Siba respondió: «Solo puedo inclinarme, que siempre cuente con el favor del rey mi señor». Como el rey David se acercara a Bahurim, salió un hombre de la familia de Saúl que se llamaba Simi, hijo de Gera. Mientras caminaba, iba lanzando toda clase de maldiciones. Y tiraba piedras a David y a los servidores del rey, mientras el rey David caminaba rodeado a derecha e izquierda por el pueblo y su guardia. Simi lo maldecía: «Ándate, ándate. No eres más que un sanguinario y un criminal. Yahvé ha hecho recaer sobre ti la sangre de la familia de Saúl, así como tú le quitaste el trono, así también ahora Yahvé se lo da a tu hijo Absalón. Te ha venido la desgracia porque eres un sanguinario». Abisaí, hijo de Zeruya, dijo al rey: «¿Por qué ese perro despanzurrado maldice al rey mi señor? Déjame pasar el torrente y le corto la cabeza». Pero el rey le respondió: «Hijo de Zeruya, no te metas en mis asuntos. Tal vez me maldice porque Yahvé le dijo: maldice a David. ¿Y quién tendrá derecho a preguntarle por qué lo hace?». David dijo entonces a Abisaí y a sus servidores: «Si mi hijo, el que salió de mí, quiere atentar contra mi vida, con cuanta mayor razón ese hombre de Benjamín. Déjelo que maldiga si Yahvé se lo dijo. A lo mejor Yahvé toma en cuenta esta mi pena para devolverme la felicidad después de la maldición de hoy». David y sus hombres continuaron su camino mientras Simi seguía en la misma dirección pero al otro lado de la quebrada. Maldecía, tiraba piedras y levantaba polvo. El rey y todo su pueblo, agotados, se detuvieron por fin para respirar un poco. Absalón y todo el pueblo de Israel entraron en Jerusalén, con él iba Ahitofel. Husaí el arquita, consejero de David, fue a presentarse a Absalón, le dijo: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Absalón le respondió: «Esa es la fidelidad a tu amigo. ¿Por qué no fuiste a reunirte con tu amigo?». Pero Husaí respondió a Absalón: «¿No fue a ti a quien eligieron Yahvé, todo ese pueblo y todos los hombres de Israel? Te pertenezco pues y me quedo contigo. Y además, ¿a quién voy a servir? ¿No eres tú su hijo? Te serviré pues igual como serví a tu padre». Absalón dijo a Ahitofel: «Reunamos al consejo para saber lo que vamos a hacer». Ahitofel dijo a Absalón: «Anda donde las concubinas de tu padre, las que dejó para que cuidaran el palacio. Así sabrá todo Israel que te has vuelto odioso para tu padre, y todos tus partidarios se sentirán más comprometidos contigo». Instalaron, pues, una tienda en la terraza del palacio y ante los ojos de todo Israel Absalón se unió a las concubinas de su padre. Por ese entonces todos los consejos de Ahitofel eran como palabras de Dios.
Así los consideraban tanto David como Absalón. 2 Samuel 17. Ahitofel dijo a Absalón: permíteme que elija a 12,000 hombres, pues quiero perseguir a David esta misma noche. Lo atacaré mientras se encuentra fatigado y con las manos cansadas, sembraré el pánico entre el pueblo y el pueblo huirá. Entonces me bastará con ultimar al rey. Y te traeré a todo el pueblo tal como vuelve una novia donde su novio. No necesitas más que la vida de un hombre, y al pueblo no le pasará nada. Le pareció buena la cosa a Absalón y a todos los dirigentes de Israel. Pero Absalón dijo: llamen a Husaí el arquita, para que oigamos su consejo. Husaí se acercó a Absalón y éste le dijo: Ahitofel nos dio este consejo. ¿Tenemos que seguirlo? Porque si no, ¿qué propones tú? Husaí respondió a Absalón: por esta vez el consejo de Ahitofel no es bueno. Y Husaí añadió: sabes bien que tu padre y sus compañeros son valientes, están enfurecidos igual que una osa salvaje a la que le han quitado sus crías, o como el jabalí en la pradera. Tu padre es un buen soldado, y ciertamente no dejará que el ejército cierre los ojos. En este momento, con toda seguridad, debe estar oculto en alguna caverna o en cualquier otro lugar. Si los nuestros pierden hombres desde el comienzo, correrá el rumor y dirán: el ejército de Absalón sufrió una derrota. Entonces hasta los más valientes, los que tienen un corazón de león, se desanimarán, porque todo Israel sabe que tu padre y los que están con él son valientes. Por eso más bien te aconsejo que mandes reunir a todo Israel, desde Dan hasta Berseba, y tú mismo marcharás al frente de ese ejército tan numeroso como las arenas del mar. Lo atacaremos, esté donde esté, nos dejaremos caer sobre él tal como cae el rocío en el suelo y no dejaremos con vida ni a él ni a sus compañeros. Si se atrinchera en una ciudad, todo Israel juntará cordeles para tirar esa ciudad al torrente, de tal modo que no se encontrará allí ni una piedra. Absalón y toda la gente de Israel exclamaron: el consejo de Husaí el arquita es mejor que el de Ahitofel. Es que Yahvé había decidido que no se tomara en cuenta el consejo de Ahitofel, que era el bueno, para que así le fuera mal a Absalón. Husaí dijo entonces a los sacerdotes Sadoc y Ebiatar: Ahitofel dio este consejo a Absalón y a los ancianos de Israel, pero esto es lo que yo les aconsejé. Vayan ahora rápidamente a avisarle a David. Díganle: no te quedes esta noche en los desfiladeros del desierto. Apresúrate en atravesar, si no el rey y su ejército corren el riesgo de ser aniquilados. Jonatán y Ahimaas estaban cerca de la fuente de Rogel y una sirvienta tenía que comunicarse con ellos para que llevaran la noticia al rey, porque no querían entrar en la ciudad y que los vieran. Pero un joven los vio y dio aviso a Absalón. Entonces ambos salieron huyendo y se refugiaron en casa de un hombre de Bahurim. Había en el patio un pozo donde se escondieron. La mujer tomó un pedazo de cuero, lo extendió sobre el brocal del pozo y desparramó encima grano, de tal modo que no se veía nada. Los servidores de Absalón llegaron donde la mujer y le preguntaron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? La mujer les respondió: siguieron su camino hacia el Jordán. Los buscaron, y como no los encontraron, retornaron a Jerusalén. Después que se fueron, Ahimaas y Jonatán salieron del pozo y fueron a prevenir a David: salgan inmediatamente, apresúrense en atravesar, porque esto fue lo que respecto a ustedes aconsejó Ahitofel. David y todo el ejército que lo acompañaba iniciaron la marcha, pasaron el Jordán y al alba todos habían atravesado el Jordán. Cuando Ahitofel vio que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y regresó a la casa que tenía en la ciudad, puso todo en orden en su casa y se ahorcó. Mientras Absalón atravesaba el Jordán con todos los israelitas, David ya había llegado a Mahanayim. Absalón había nombrado comandante en jefe del ejército a Amasa en vez de Joab. Amasa era hijo de Yitra el ismaelita, quien se había unido a Abigail, hija de Jesé, y hermana de Zeruya, la madre de Joab. Israel y Absalón instalaron su campamento en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanayim, Sobi, hijo de Nahás de Rabá de los amonitas, Matri, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzillai de Roglín de Galaad. Le llevaron colchonetas, frazadas, copas y vajilla. También le llevaron trigo y cebada, harina, trigo tostado, habas y lentejas. Miel y leche cuajada, quesos de oveja y de vaca,
para que se alimentaran David y el pueblo que lo acompañaba. Pues se habían dicho, después de la caminata por el desierto, este pueblo debe estar fatigado, con hambre y con sed. 2 Samuel 18. David pasó revista a los hombres que estaban con él y puso al frente de ellos a jefes de 1000 y de 100. Luego David dividió al ejército en 3, un tercio se lo pasó a Joab, otro a Abisaí, hijo de Zeruya y hermano de Joab, y el último a Itaí de Gat. El rey dijo a la tropa, yo también iré con ustedes. Pero la tropa respondió, no, es mejor que no vengas, porque si damos vuelta a la espalda, nadie se fijará en eso. Si muere la mitad de nosotros, nadie reparará en ello, pero tú eres como 10,000 de nosotros. Es mejor que te quedes en la ciudad para que así puedas ayudarnos. El rey les dijo, haré lo que a ustedes mejor les parezca. Se quedó pues en la puerta de la ciudad y salió toda la tropa en destacamentos de a 100 y de a 1000. El rey dio esta orden a Joab, a Abisaí y a Itaí, por respeto a mí traten bien al joven Absalón. Todo el ejército oyó la orden que había dado el rey a los jefes con respecto a Absalón. El ejército de David salió al encuentro de Israel y la batalla tuvo lugar en los bosques de Efraín. Fue una gran derrota para el ejército de Israel, la gente de David los aplastaron y perdieron 20,000 hombres. La batalla prosiguió luego por todo el sector y ese día perecieron más hombres en las barrancas del bosque que en el combate. Los hombres de David hallaron a Absalón por casualidad, iba montado en su mula y ésta pasó debajo de las ramas de una gran encina. Sus cabellos se enredaron en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra mientras la mula seguía su carrera. Un hombre lo vio y le avisó a Joab, vi a Absalón que está colgado de una encina. Joab dijo al que le trajo la noticia, así que lo viste. ¿Y por qué no lo mataste allí mismo? Te habría dado 10 piezas de plata y un cinturón. Pero el hombre le respondió, aunque tuviera en mis manos 1000 piezas de plata, no pondría la mano encima del hijo del rey. Ante todos nosotros el rey dio esta orden a ti, a Abisaí y a Itaí, por respeto a mí, no maten al joven Absalón. Aunque yo no lo hubiera dicho, el rey lo habría sabido, y tú te habrías corrido. Joab le dijo, estoy perdiendo el tiempo contigo. Y yendo al árbol de donde colgaba Absalón, le clavó personalmente 3 dardos en el corazón, cuando aún estaba vivo. Entonces se acercaron 10 jóvenes escuderos de Joab y lo remataron. Joab tocó entonces el cuerno para que la tropa se detuviera y dejara de perseguir a Israel. Tomaron a Absalón y lo echaron en una gran fosa en medio del bosque, y amontonaron piedras encima. Los israelitas, por su parte, habían huido, yendo cada cual a su lugar. Absalón se había levantado en vida una estela en el valle del rey, porque decía, no tengo hijos para que se conserve mi nombre. Le puso su nombre a la piedra que erigió y todavía hoy se la llama, el monumento de Absalón. Ahimaas hijo de Sadoc dijo entonces, voy a ir corriendo donde el rey a comunicarle esta buena noticia de que Yahvé le ha hecho justicia y lo libró de sus enemigos. Pero Joab le dijo, tú no serás por ahora el mensajero, pues la noticia no es buena, sino mala, siendo que ha muerto el hijo del rey. Será para otra vez. Joab dijo entonces al cusita, anda a anunciar al rey lo que viste. El cusita se inclinó ante Joab y salió corriendo. Ahimaas hijo de Sadoc retomó la palabra y dijo a Joab, no importa lo que pase. Yo también quiero correr tras ese cusita. Joab le dijo, ¿para qué vas a correr, hijo, si no obtendrás ninguna recompensa? Él respondió, no importa, quiero ir. Joab le dijo entonces, muy bien, corre. Ahimaas salió corriendo, tomó el camino de la llanura y adelantó al cusita. David estaba sentado entre las 2 puertas y el centinela hacía la ronda por el techo de la puerta encima de las murallas. Levantó la vista y divisó a un hombre que corría solo. El centinela gritó la noticia al rey, quien exclamó, si viene solo, es porque trae buenas noticias. Mientras se acercaba el hombre, el centinela divisó a otro que corría detrás, llamó al portero y le dijo, hay otro hombre que también viene corriendo solo. El rey dijo, también ese trae buenas noticias. El centinela replicó, reconozco al primero por su manera de correr, es Ahimaas, hijo de Sadoc. El rey dijo,
Es un hombre valioso, seguramente trae una buena noticia. Cuando Ahimaas estuvo muy cerca, gritó, «¡Salud!». Luego se postró con el rostro en tierra ante el rey. «Bendito sea Yahvé tu Dios», dijo, «porque destruyó a los hombres que se habían rebelado contra el rey mi señor». El rey dijo entonces, «¿Está a salvo el joven Absalón?». Ahimaas respondió, «Cuando tu servidor Joab me envió, vi una gran confusión, pero no supe qué era». El rey le dijo, «Ponte allí y aguardemos». Se puso a un lado y esperó. Detrás de él llegó el cusita, quien dijo, «Reciba esta buena noticia el rey mi señor, Yahvé te hizo hoy justicia, te libró de todos los que se habían alzado contra ti». El rey preguntó al cusita, «¿Está a salvo el joven Absalón?». El cusita le respondió, «Que los enemigos del rey mi señor, que todos los que se rebelan contra él para hacerle mal corran la misma suerte que ese joven». 2 Samuel 19. El rey entonces se conmocionó, subió a la pieza que había encima de la puerta y se puso a llorar. Caminando de uno a otro lado hablaba así, «Hijo mío Absalón. Hijo mío Absalón. ¿Por qué no morí yo en vez de ti? Absalón, hijo mío. Hijo mío». Le dijeron a Joab, «El rey llora y se lamenta por Absalón». Ese día la victoria se transformó en duelo para todo el pueblo, porque todo el pueblo se dio cuenta de que el rey estaba desesperado a causa de su hijo. Por eso, ese día el pueblo regresó sin ruido a la ciudad, como gente que han huido durante la batalla y que regresan avergonzados pasando inadvertidos. El rey, mientras tanto, se había puesto un velo en la cara y exclamaba en alta voz, «Hijo mío Absalón. Absalón, hijo mío. Hijo mío». Joab entró en la pieza del rey y le dijo, «Hoy cubres de vergüenza a todos tus servidores. Te salvaron la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y de tus concubinas. Pero tú amas a los que te odian y odias a los que te aman. Lo estás demostrando ahora, tus servidores y sus jefes son nada para ti, y si Absalón estuviera ahora con vida y todos nosotros muertos, tú estarías muy feliz. Arréglate pues, sal y habla a tus servidores. Lo juro por Yahvé, si no sales, nadie quedará a tu lado esta noche, y será para ti una desgracia más grande que todas las que te han sobrevenido desde tu juventud hasta hoy». Salió entonces el rey y fue a sentarse al lado de la puerta. Cuando se supo que el rey estaba sentado a la puerta, todo el pueblo se presentó ante el rey. La gente de Israel había huido a su casa. Y en todas las tribus de Israel se discutía y se decía, «El rey nos libró de las manos de todos nuestros enemigos, nos libró de los filisteos y ahora por culpa de Absalón tuvo que huir del país. Ese Absalón al que habíamos consagrado como rey murió en la batalla, entonces, ¿no haremos nada para reponer al rey?». Todo lo que se decía en Israel llegaba a oídos del rey. El rey dio este encargo a los sacerdotes Sadoc y Ebiatar, «Transmitan este mensaje a los ancianos de Judá. ¿Por qué han de ser ustedes los últimos en reinstalar al rey en su casa? ¿No son ustedes mis hermanos, y mi carne y mis huesos? ¿Por qué van a ser los últimos en reinstaurar al rey? También dirán a Amasa, ¿no eres tú como mi carne y mis huesos? Maldígame Dios si no te nombro comandante en jefe en vez de Joab». Con esas palabras se ganó la confianza de todos los hombres de Judá, quienes de común acuerdo enviaron al rey este mensaje, «Vuelve donde tus servidores». En vista de eso el rey volvió y llegó al Jordán. La gente de Judá había venido a su encuentro y lo esperaba en Gilgal, para ayudarlo a atravesar el río. Simei hijo de Gera, el benjaminita de Bahurim, bajó junto con la gente de Judá a encontrar al rey. Y lo acompañaban 1000 hombres de la tribu de Benjamín. También Siba, el mayordomo de la casa de Saúl, había bajado al Jordán junto con sus 15 hijos y sus 20 sirvientes al encuentro del rey David, para ayudar a atravesar a la familia del rey y para cualquier otra cosa que pudiera éste necesitar. Simei hijo de Gera se echó a los pies del rey cuando éste empezaba a atravesar el Jordán. Dijo al rey, «Olvide mi señor mi falta, y no me guarde rencor. Olvídese del mal que tu servidor hizo al señor mi rey, el día en que salía de Jerusalén. Tu servidor sabe muy bien que pecó, pero ahora ha sido el primero de toda la casa de Israel en venir al encuentro del rey mi señor. Abisai,
hijo de Zeruya, tomó la palabra y dijo: Simei merece la muerte porque maldijo al rey ungido por Yahvé. Pero David respondió: No se metan en mis asuntos, hijos de Zeruya, ustedes me perjudicarían si muriera ahora alguien en Israel. Sé muy bien que soy ahora rey de todo Israel. Y el rey le hizo a Simei este juramento: No morirás. También Meribaal, el hijo de Saúl, había bajado para encontrar al rey. Desde el día en que el rey se había ido, hasta ese día en que retornaba en paz, Meribaal no se había lavado ni los pies ni las manos, tampoco se había recortado el bigote ni lavado su ropa. Cuando llegó desde Jerusalén ante el rey, éste le dijo: ¿Por qué no viniste conmigo, Meribaal? Respondió: Señor rey, mi servidor me engañó. Como tú sabes, yo soy enfermo, y yo le había dicho: Ensilla mi burra, la montaré para irme con el rey. Pero mira cómo me ha calumniado ante ti. Mas mi señor el rey es como el ángel de Yahvé, que actúe ahora como mejor le parezca. La familia de mi padre solo podía esperar del rey mi señor la muerte, y sin embargo tú me has puesto entre los que comen a tu mesa. ¿Con qué derecho podría pedirle ahora algo al rey? El rey le dijo: Basta de discursos. Desde ahora tú y Siba compartirán las tierras. Meribaal dijo al rey: Que se quede con todo, ya que el rey mi señor ha vuelto a su casa en paz. Barzilai de Galaad había bajado desde Roglim, había pasado el Jordán con el rey antes de despedirse de éste. Ahora bien, Barzilai era muy anciano, tenía 80 años. Él fue quien aprovisionó al rey mientras estuvo en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. El rey dijo a Barzilai: Quédate conmigo y yo te mantendré en Jerusalén. Pero Barzilai le respondió: ¿Cuántos días, cuántos años de vida me quedan para que vaya con el rey a Jerusalén? Tengo ya 80 años y no distingo bien entre lo que es bueno y lo que es malo, no siento gusto a lo que como o a lo que tomo, ni tampoco oigo la voz de los cantores y de las cantantes. ¿Para qué pues va a ser tu servidor una carga más para el rey mi señor? Tu servidor te acompañará todavía un poco más allá del Jordán, pero ¿por qué el rey me va a dar tal recompensa? Permíteme regresar y morir en mi ciudad, cerca de la tumba de mi padre y de mi madre. Pero mi hijo Kinhan, tu servidor, acompañará al rey mi señor y tú harás para él lo que estimes conveniente. El rey le dijo: Muy bien, que Kinhan se quede conmigo. Haré para él lo que tú quieras y todo lo que me pidas lo haré por ti. Todo el pueblo atravesó el Jordán después del rey. Este abrazó a Barzilai y lo bendijo, y así regresó a su casa. El rey se dirigió a Gilgal en compañía de Kinhan. Todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, como también la mitad del pueblo de Israel. Fue entonces cuando los hombres de Israel fueron donde el rey y le dijeron: ¿Por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, fueron a buscarte junto con tu familia para ayudarte a atravesar el Jordán siendo que tenías allí a toda tu guardia? Los hombres de Judá respondieron a los israelitas: ¿No es el rey de nuestra tribu? ¿Por qué pues se enojan? ¿Acaso el rey nos dio de comer o alguna otra cosa? 2 Samuel 20. Había allí un hombre malvado, llamado Seba, hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín. Tocó el cuerno y proclamó: Nada tenemos que ver con David, nada tenemos que esperar del hijo de Jesé. Israel, regresa a tus tiendas. Todos los hombres de Israel abandonaron entonces a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri, mientras que los de Judá se quedaron con el rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró nuevamente en su palacio de Jerusalén, ordenó que salieran las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en una casa bajo vigilancia. Aseguró su manutención pero no se acercó más a ellas. Hasta el día de su muerte estuvieron allí encerradas llevando una vida de viudas. El rey dijo a Amasa: Tienes 3 días para reunir a los hombres de Judá y presentarte ante mí. Partió Amasa para reunir a Judá, pero tardó más del plazo que le había fijado el rey. Entonces el rey dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, será pronto más peligroso para nosotros que Absalón. Sal al frente de la guardia de tu amo y persíguelo, porque si no podría apoderarse de alguna ciudad fortificada y escapársenos. Joab,
los quereteos, los peleteos y todos los valientes salieron de campaña. A las órdenes de Abisai dejaron Jerusalén y se lanzaron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Estaban cerca de la gran roca que se halla en Gabaón, cuando Amasa se presentó ante ellos. Joab llevaba encima de su ropa un cinturón del cual pendía una espada con su vaina. La espada se salió y cayó. Joab dijo a Amasa: «Hermano mío, ¿estamos en paz?». Y con la mano derecha tomó la barba de Amasa como para abrazarlo. Amasa no desconfió de la espada que Joab tenía en la mano. Joab se la enterró en el vientre y las tripas se desparramaron por el suelo. No hubo necesidad de un segundo golpe, pues Amasa había ya muerto. Entonces Joab y su hermano Abisai se lanzaron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Le pidieron a uno de los compañeros de Joab que se quedara al lado del cuerpo de Amasa. Él decía: «Los que están por David y aman a Joab, sigan a Joab». Porque Amasa estaba en un charco de sangre en medio del camino y todos los hombres del ejército que llegaban allí se detenían. Al ver eso, el muchacho sacó el cuerpo de Amasa fuera del camino y lo tapó con un manto. Apenas lo hubo retirado del camino, todos corrieron tras Joab y se lanzaron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Seba recorrió todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maacá. Los hombres del clan de Bicri se habían reunido y se habían ido con él. Joab sitió a Seba en Abel Bet-Maacá, levantaron un terraplén para alcanzar la ciudad que llegaba hasta la muralla. Cuando todo el ejército de Joab cavaba para hacer caer la muralla, una mujer criteriosa que estaba en la ciudad exclamó: «Oigan, oigan. Digan a Joab que se acerque hasta acá, porque quiero hablarle». Joab se acercó y la mujer le dijo: «¿Eres tú Joab?». Él respondió: «Sí, yo soy». Ella le dijo: «Escucha lo que tengo que decirte». Respondió: «Escucho». Ella le dijo: «Antes era costumbre decir: en Abel y en Dan les enseñarán las antiguas costumbres de Israel. ¿Y tú intentas destruir una ciudad que es madre de ciudades de Israel? ¿Por qué vas a destruir la herencia de Yahvé?». Joab respondió: «De ninguna manera quiero yo destruir ni arruinar. Solamente buscamos a Seba, hijo de Bicri, hombre de la montaña de Efraín, el que se ha rebelado contra el rey David. Entréguenmelo y me alejaré de la ciudad». La mujer respondió a Joab: «Muy bien, te tiraremos su cabeza por encima de la muralla». La mujer supo expresarse y convenció a los habitantes de la ciudad. Le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la tiraron a Joab. Este tocó inmediatamente el cuerno, se dispersaron y cada cual se volvió a su hogar. Joab por su parte regresó a Jerusalén donde el rey. Joab fue el comandante en jefe de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiada, mandaba los peleteos y quereteos. Adoram era supervisor de los trabajos impuestos. Josafat, hijo de Ahilud, era el archivero. Silla era secretario. Los sacerdotes eran Sadoc y Ebiatar. Isa el Yairita, también era sacerdote de David. 2 Samuel 21. Hubo bajo el reinado de David una hambruna que duró 3 años. David consultó a Yahvé y éste le respondió: «Saúl y su familia tienen pendiente una deuda de sangre porque Saúl dio muerte a los gabaonitas». Estos gabaonitas no eran israelitas, pues descendían de los antiguos amoreos, pero los israelitas se habían comprometido con ellos con juramento. A pesar de eso, Saúl había tratado de eliminarlos llevado por su celo por Israel y Judá. David convocó entonces a los gabaonitas. Y les dijo: «¿Qué tenemos que hacer como reparación para que ustedes bendigan la herencia de Yahvé?». Los gabaonitas le respondieron: «No tenemos ningún problema de plata o de oro ni con Saúl ni con su familia, ni tampoco queremos que haya más víctimas en Israel». David les dijo: «Haré por ustedes lo que me digan». Respondieron al rey: «Un hombre nos masacró, quería destruirnos y eliminarnos del territorio de Israel. Entréguenos ahora a 7 de sus hijos para que los ahorquemos delante de Yahvé en Gabaón, en el cerro de Yahvé». El rey les dijo: «Se los entregaré». No tomó en cuenta sin embargo a Meribaal, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido al juramento que había hecho a Jonatán, hijo de Saúl, ante Yahvé. Rispa, hija de Ahía, había dado 2 hijos a Saúl, Armoní y Meribaal. Merab, hija de Saúl,
había dado a Adriel, hijo de Barzillai de Mejola, 5 hijos. David los mandó apresar y se los entregó a los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el cerro ante Yahvé. Los 7 murieron juntos. Fueron ejecutados el primer día de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Rispa, hija de Aía, tomó un saco y lo extendió para ella sobre una roca del cerro, y desde el principio de la cosecha hasta la época de las primeras lluvias, impidió que se acercaran a ellos de día las aves del cielo y de noche las fieras salvajes. Comunicaron a David lo que Rispa, hija de Aía y concubina de Saúl, estaba haciendo. David fue entonces a buscar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán que estaban en Yabes de Galaad. Pues los filisteos habían colgado sus cuerpos en la plaza de Bet-Sean después de su victoria sobre Saúl en Gelboé, pero la gente de Yabes de Galaad se los había robado. David trajo pues los huesos de Saúl y de Jonatán, luego juntó los huesos de los que habían sido ahorcados. Y enterraron los huesos de Saúl en la tumba de su padre Quis, en Selá, en territorio de Benjamín. Allí también sepultaron los huesos de su hijo Jonatán y los de los ahorcados. Se hizo todo lo que el rey había ordenado, después de lo cual Dios tuvo compasión del país. Se reinició la guerra entre los filisteos e Israel. David bajó con su guardia para pelear con los filisteos. En un momento en que David estaba cansado, trató de matarlo un descendiente de Rafá, llamado Isbo-Benob. Llevaba una lanza de bronce que pesaba 300 siclos, 3,5 kilos, y tenía además una espada nueva. Pero Abisai, hijo de Zeruya, fue a auxiliar a David, hirió al filisteo y lo mató. Los hombres de David le insistieron entonces: no vengas más a la guerra con nosotros, pues no debe apagarse la lámpara de Israel. Después de eso hubo todavía otra batalla con los filisteos. En esa ocasión Sibecaí de Josá dio muerte a un descendiente de Rafá, llamado Saf. Se reinició una vez más la guerra con los filisteos en Gab, y el Hanán, hijo de Yair, de Belén, mató a Goliat de Gat. El astil de su lanza era como un palo de un telar. Hubo además otro combate en Gat. Allí se encontraba un hombre alto que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, en total 24 dedos. Este también era descendiente de Rafá. Como insultara a Israel, le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Los 4 eran hombres de Gad descendientes de Rafá. Fueron muertos por las manos de David y de sus guardias. 2 Samuel 22. David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico, el día en que Yahvé lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca, y mi fortaleza, mi salvador y mi Dios. Él es mi roca, en él me refugio. Es mi escudo, mi salvación, mi ciudadela y mi refugio, mi salvador me salva de la violencia. Le oro a Yahvé que es digno de confianza y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban. En las redes del mundo infernal estaba preso, veía delante de mí las trampas de la muerte. Y en mi angustia clamé a Yahvé, le grité a mi Dios. Mi grito llegó hasta su presencia, desde su templo escuchó mi voz. Tembló entonces la tierra, se estremeció, bambolearon los cimientos del cielo, temblaban al sentir su cólera. Salía vapor de sus narices, y de su boca, un fuego devorador, un chorro de carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó, una nube oscura tenía bajo sus pies. Voló, montado en un querubín, transportado en alas del viento. A su alrededor una cortina de tinieblas, nubes aborregadas formaban su tienda. Un resplandor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. Tronó Yahvé desde lo alto, hizo resonar su voz el Altísimo. Disparó sus flechas, dispersó a sus enemigos, el rayo los llenó de pavor. Apareció el fondo del mar, desnudas quedaron las bases de la tierra, ante la amenaza de Yahvé, al estremecerlos el soplo de sus narices. De lo alto extendió la mano y me agarró, y me sacó de las aguas profundas. Me libró de mis terribles enemigos, de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día que me iba mal, pero Yahvé fue mi protector. Me sacó del peligro, me salvó porque me ama. Yahvé me trató según mis méritos, limpias son mis manos, y él me lo paga.
He ido por los caminos de Yahvé, y no hice el mal lejos de mi Dios. Ante mí estaban todas sus sentencias, jamás me apartaba de sus leyes. Estaba ante él sin ni un reproche, me cuidaba de cometer cualquier falta. Yahvé me recompensa según mis méritos, ha visto mi pureza con sus ojos. Con el que es bueno tú eres bueno, con el que es perfecto, eres perfecto. Eres recto con el que es recto, pero pillas al hombre si es tramposo. Acudes a ayudar a un pueblo humilde, y humillas a los ojos altaneros. Oh Yahvé, tú eres mi luz. Él, Yahvé, ilumina mis tinieblas. Contigo me lanzo contra los asaltantes, con mi Dios yo salto la muralla. El camino de Dios es perfecto, la palabra de Dios es infalible. Él es un escudo para los que en él se refugian. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Dios es mi asilo y mi fortaleza, me abre un camino real. Asemeja mis pies a los de la sierva, y me mantiene de pie en las alturas. Adiestra mis manos para el combate, y mis brazos tensan el arco de bronce. Tú me das tu escudo de salvación, y tus favores me agrandan. Me haces que alargue el paso y mis tobillos no van a flaquear. Persigo a mis enemigos, los aplasto, no vuelvo sin haberlos derrotado. Rotos, aniquilados, no se levantan más, y caen bajo mis pies. Me llenas de fuerza para el combate, doblegas mis enemigos bajo mis pies. Haces que mis adversarios den la espalda, aniquilo a todos los que me odian. Aunque griten, nadie los salvará, Yahvé ya no les responde. Los muelo como el polvo de la tierra, los pisoteo como el barro del camino. Me libras de las demandas de mi pueblo. Me pones a la cabeza de las naciones, pueblos que no conocía me obedecen. Los extranjeros buscan mi amistad, apenas oyen mi voz, me obedecen. Sin fuerzas están los extranjeros, tras sus fortalezas se atrincheran. Viva Yahvé. Bendita sea mi roca. Alabado sea el Dios que me salva. Oh Dios, me concedes el desquite, y colocas los pueblos a mis pies. Tú me libras de todos mis enemigos, del agresor me haces el amo, tú me liberas de los violentos. Por eso te alabo entre las naciones y quiero cantar a tu nombre. Le da a su rey victoria tras victoria, y sigue con sus favores a su ungido, a David y a su raza para siempre. 2 Samuel 23. Estas fueron las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Jesé, oráculo del que fue puesto en lo más alto, del hombre que consagró el Dios de Jacob, del que cantaba los salmos de Israel. Por mí habló el Espíritu de Yahvé, y en mi boca reside su palabra. Habló el Dios de Israel, dijo la roca de Israel, un justo que es conductor de hombres, que los guía con el temor de Dios. Es luz de la mañana al caer el sol, es como una mañana sin nubes en que brilla tras la lluvia el césped de la tierra. ¿No es eso mismo mi casa para Dios, para el que me reservó una alianza eterna bien ordenada y bien garantizada? ¿No hará que germine mi salvación, todo lo que yo he deseado? La gente sin fe ni ley es solo espinas, que se tiran, no se toman con la mano. El que quiere atreverse con ellas, se arma de un fierro o de un astil de lanza, se queman, se consumen con el fuego. Estos son los nombres de los valientes que estuvieron al servicio de David, Isbaal el Jacmonita, el jefe de los 3, quien con su lanza ultimó de una vez a 800 hombres. Después de él, Eleazar hijo de Dodo el Ajojita, quien era uno de los 3 valientes, estuvo con David en Pas-damín cuando los filisteos se concentraron para pelear. Los israelitas se retiraban. Pero él les hizo frente, peleó con los filisteos hasta quedar con la mano tan cansada que se le crispó en la espada. Ese día Yahvé otorgó una gran victoria. El ejército volvió inmediatamente, pero no tuvo más que despojar a los enemigos. Después de él, Sama hijo de Ela, el Jararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, había allí un campo de lentejas y el ejército dio la espalda ante los filisteos. Entonces él se puso en medio del campo, se abrió paso y derrotó a los filisteos. Yahvé concedió una gran victoria. Entre los 30, hubo 3 que bajaron a reunirse con David en tiempo de la cosecha, en la gruta de Adulam, cuando una compañía de filisteos acampaba en el valle de los Refaim.
David estaba en el refugio y había un destacamento de filisteos en Belén. David tuvo un deseo y dijo, ¿quién pudiera traerme agua para tomar del pozo que está a la entrada de Belén? Los 3 valientes se abrieron paso a través del campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén, la llevaron y se la pasaron a David. Pero éste no quiso tomarla y la derramó como ofrenda ante Yahvé. Declaró, líbreme Dios de tomar esta agua que es la sangre de esos hombres que arriesgaron su vida. No quiso pues tomarla. Eso fue lo que hicieron esos 3 valientes. El jefe de los 30 era Abisaí, hermano de Joab e hijo de Zeruya. Se hizo famoso entre los 30, cuando, blandiendo su lanza, dio muerte a 300. Fue el más célebre de los 30, y llegó a ser su jefe, pero no alcanzó el nivel de los 3. Benaías, hijo de Yoyada, era un valiente, autor de numerosas hazañas, venía de Cabuel. Él fue quien derrotó a los 2 héroes de Moab. Un día de nieve bajó a un pozo para matar allí a un león. También derrotó a un egipcio muy alto, el egipcio tenía en su mano una lanza, Benaías avanzó contra él con un garrote. Le quitó la lanza de la mano al egipcio y lo mató con su propia lanza. Esas fueron las hazañas de Benaías, hijo de Yoyada. Se hizo famoso entre los 30 valientes. Y fue aún más célebre que los 30, pero no se lo contó entre los 3. David lo hizo entrar en su guardia personal. Asael, hermano de Joab, formaba parte de los 30. Lo mismo el Hanán, hijo de Dodó, de Belén. Gelés de Bet-Pelé, Ira, hijo de Iques de Tecoa. Abiezer de Anatot, Sibecai de Josá. Salmón de Ajoj, Mahrai de Netofa. Yeld, hijo de Baana, de Netofa, Itaí, hijo de Ribaí, de Gibea de Benjamín. Benaías de Piriatón, Hiddaí de los torrentes de Giaes. Abibaal de Betaraba, Asmavet de Bahurim. Eliahua de Salbón, Yacén de Gimso, Jonatán. Hijo de Sama, de Jarar, Ahiam, hijo de Sarar de Jarar. Elifelet, hijo de Ahasbaí, de Betmacá, Eliam, hijo de Agitofel, de Giló. Jezraí de Carmelo, Paraí de Araf. Yigel, hijo de Natán de Soba, Barú de Gad. Selec, el amonita, Nahrai de Birot, quien era escudero de Joab, hijo de Zeruya. Ira de Yatir, Gareb de Yatir. Urías elitita. En total 37. 2 Samuel 24. De nuevo se encendió contra Israel la cólera de Yahvé, quien impulsó a David a causar su desgracia. Anda, le dijo, y haz el censo de Israel y Judá. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército, que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba. Cuenta al pueblo, así sabré cuántos son. Joab dijo al rey, que Yahvé tu Dios multiplique 100 veces al pueblo, y que lo vean los ojos de mi señor el rey. ¿Pero por qué el rey mi señor quiere tal cosa? Pero como la palabra del rey era una orden para Joab y los jefes del ejército, salió de la casa del rey junto con los jefes del ejército para ir a hacer el censo de la población de Israel. Atravesaron el Jordán y acamparon al sur de Heroe. La ciudad está en medio del torrente de Gad. Continuaron luego hacia Yase. Después llegaron a Galaad, al territorio de los hititas, a Cadés y de allí a Dan. Recorrieron los alrededores en dirección a Sidón. Llegaron a la fortaleza de Tiro y atravesaron las ciudades de los hivitas y de los cananeos. Luego salieron hacia Berseba, en el Negev de Judá. Recorrieron pues todo el país y regresaron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab le entregó al rey el número exacto de la población. Israel contaba con 800,000 hombres de armas capaces de manejar la espada, y Judá, con 500,000. Pero enseguida el corazón de David se puso a palpitar, había censado al pueblo. Le dijo a Yahvé, cometí un grandísimo pecado. Perdona, Yahvé, ahora, el pecado de tu servidor, actué como un tonto. Al día siguiente, mientras David se levantaba, la palabra de Yahvé fue dirigida al profeta Gad, el vidente de David. Ve a transmitir a David esta palabra de Yahvé, te propongo 3 cosas, elige una y la llevaré a cabo. Gad se presentó ante David y le dijo,
¿qué elegirías? ¿3 años de hambruna en todo el país? ¿3 meses huyendo de un enemigo que te persigue? ¿O 3 días de peste en el país? Piénsalo, tú me dirás qué respuesta debo llevar al que me envió. David dijo a Gad, estoy en un gran aprieto, pero es mejor para nosotros caer en las manos de Yahvé, porque Él es rico en misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo, y Yahvé envió la peste a Israel desde esa mañana hasta el plazo fijado. El flagelo golpeó al pueblo y murieron 70,000 hombres desde Dan hasta Berseba. El ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén, pero Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador, detente. Retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba en ese momento cerca de la era de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba a la población, se volvió hacia Yahvé y le dijo, yo pequé, yo cometí esa gran falta, pero ¿qué hizo el rebaño? Que tu mano se abata solo sobre mí y la casa de mi padre. Ese día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo, sube y levanta un altar a Yahvé en la era de Arauna el Jebuseo. David subió entonces, de acuerdo a la palabra de Gad, tal como Yahvé lo había ordenado. Ahora bien Arauna estaba mirando, vio al rey y a sus servidores que venían donde él. Arauna salió y se postró con el rostro en tierra delante del rey. Luego le preguntó, ¿por qué el rey mi señor viene a la casa de su sirviente? David le respondió, vengo a comprarte la era para levantar allí un altar a Yahvé, pues así cesará el flagelo que se abate sobre el pueblo. Arauna dijo entonces a David, que el rey mi señor tome y ofrezca todo lo que estime conveniente. Aquí están los bueyes para el holocausto, la rastra y los yugos de los bueyes proporcionarán la leña. Todo eso, señor, se lo da Arauna al rey. Arauna le dijo además, que Yahvé tu Dios acepte tu sacrificio. Pero el rey respondió a Arauna, no, quiero pagarte su justo precio, no quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos que nada me cuestan. David compró entonces la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David levantó allí un altar a Yahvé y ofreció en él holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces Yahvé tuvo piedad de Israel y se apartó la peste de Israel.